Hola, bienvenidos. Vamos a estar transmitiendo esta serie de videos donde, aquí les voy a presentar a mis amigos. Vamos a hablar de algunos temas bastante interesantes para lo que es una empresa y de hecho cómo se hace una empresa y dar ese salto de autoempleado a empresario. Entonces, yo he visto muchas problemáticas. Yo trabajo instalando sistemas administrativos, básicamente. También instalamos infraestructura, pero cuando se acerca un cliente conmigo y me dice, por ejemplo, que tiene algún tema con clientes, con saldo de clientes, con inventario, podemos sistematizar, pero me he dado cuenta que sistematizar no va a resolver la situación. La resuelve un proceso. Así es como conocí a Juan Carlos, y Juan Carlos nos ha ayudado con algunas empresas a resolver ese tipo de problemáticas. Sin embargo, si tú empiezas a rascar, la verdad es que a veces la problemática, como, alguna empresa que ya estamos trabajando en conjunto, a veces la problemática va más allá del proceso, a veces va hacia las personas. Y aquí es donde también conozco a Lid. Ella es escritora, es psicóloga, y pues la verdad es que su libro es muy interesante y es lo que me lleva a tratar de buscar la ayuda de ella cuando tengo algún detalle con alguna empresa donde ya no es el sistema, ya no es el proceso, ahora el problema es humano. Claro. Entonces es lo que me lleva a tratar de encontrar esta mezcla o buscar, mejor dicho, una solución muy integral para un empresario que a veces le es difícil de aceptar, ¿no? Sí, hoy sin duda alguna nos hemos dado cuenta, o en mi ámbito como psicóloga y en la norma 035 que ya entró en vigencia desde el 2018, nos dice la importancia del factor humano dentro de las empresas. Si bien los procesos nos pueden dar grandes resultados, la verdad es que los procesos a veces se definen por una decisión. Y una reacción en un minuto puede terminar años de construcción. Entonces, he ahí la importancia de hoy darnos cuenta que la toma de decisiones muchas veces tiene que ver con el tipo de personalidad de quienes encabezan pues los procesos como tal en una empresa. Como psicóloga, yo creo que hoy en día podemos enfocarnos un poquito más al ser que al hacer. Y no es que no sea importante, y eso tú ya lo sabes, amigo, que el hacer claro, es necesario revisarlo y reingeniarlo las veces que sean necesarias. Pero sin duda alguna, el ser hoy en día determina los resultados muchísimo. Fíjense que están tocando un tema valiosísimo, importantísimo, y esto que abre Silverio es profundísimo. Venimos de una sociedad muy mecanicista y hemos llegado al punto de que todo lo queremos arreglar con un sistema, todo lo queremos arreglar con un proceso, todo lo queremos arreglar con una píldora. Me tomo la píldora y al día siguiente esto tiene que estar bien. Desde luego la experiencia nos dice que esto no es así. Tenemos organizaciones, así como seres humanos, fragmentados, y esa fragmentación nos ayuda. Una organización es precisamente un organismo, algo completo. Nosotros como órganos, como organismos que somos, pues tenemos un sistema circulatorio, tenemos un sistema muscular, tenemos un sistema... Y el querer arreglar una enfermedad a través de un solo sistema, pues es un problema. Claro. Necesitamos entender ese ser, claro, entender que somos una entidad primero completa, que somos complejos como personas y como empresa, y a partir de ahí empezar a desglosar. Fragmentamos para analizar, pero no para construir. Estamos construyendo entidades, ¿no? Sí. Y habría que partir ahí desde el pensamiento, ¿sí? El pensamiento es poderosísimo. Claro. Tenemos, para no abrir ahorita a toda la empresa, y lo podemos hacer en un futuro, amigos, los invito a eso, a que poco a poco a través de estos podcasts podamos analizar cada una de estos sistemas que tiene una empresa, pero hablemos del lenguaje, porque creo que abrir el tema con el lenguaje es importante. En la organización tenemos, voy a expresar ahorita tres lenguajes principales. El primero es un lenguaje simbólico, que ahí Liz nos puede dar cátedra de eso, ¿no? Lo pongo y ahorita nos hablas un poquito de él. ¿Cuál es ese lenguaje simbólico? Pues el que me llegaba a la creación de la misma empresa. Okay. Por ahí Michael Porter, Peter Drucker, todos estos pensadores nos pusieron metodologías muy mecánicas, como es la planeación estratégica. No digo que no sirva y no digo que son mecánicas porque vienen de los 70s. Claro.
y ahorita hay que reestructurarlas, hay que flexibilizarlas. Precisamente cuando ellos implementaron la parte de la planeación estratégica, se pasaron años, no meses, años, en General Electric, tratando de implementar algo que se les salía de las manos. Porque ese lenguaje simbólico se tiene que traducir inicialmente en dos lenguajes. Un lenguaje analítico estructural, que me da procesos, que me da sistemas, que me da toda esta variedad, y un lenguaje existencial, que me da toda esa experiencia, la experiencia, el movimiento, el drama interno, la emoción, lo hago a través de personas. Y hoy en día parece que la persona es una ficha y el proceso es el que manda. Fíjate que cuando esos dos mecanismos funcionan, la estrategia empieza a funcionar. Aquí se dice muy fácil, pero conectar eso es todo un arte. Claro, porque sin duda, y me lo permites aquí abonar, que sin duda, como bien lo dices, es un sistema, pero también los seres humanos somos un sistema, somos mente, cuerpo y emoción. Y nos detenemos tantito ahí, luego continuamos con esa estructura. Platícanos un poquito de ese lenguaje simbólico, de ese proceso de ser. Yo soy, el ser no está dentro de mí, el ser es algo que se me dona, y yo dono mi ser a los demás. Y en esa donación del ser construye una organización. Platícanos un poquito de esa base. Si bien lo dices, amigo, sin duda alguna, cuando empieza alguien a crear una empresa, tiene un propósito, tiene un para qué lo estoy creando, sí tiene un porqué. Muchas de las empresas, la mayoría de ellas, hoy conocemos empresas, por ejemplo, que hacen pan, que son de generaciones familiares, son heredadas. Pero cuando nosotros no escarbamos en ese sentido simbólico del para qué se creó, cuál fue la intención del precursor de esta empresa, perdemos de vista no solamente el propósito, que puede ser hasta mecánico, sino la filosofía. Correcto. El sentido del por qué un día yo decidí salir a vender pan. ¿Cuál es la historia de ello? Y la importancia de reconectar con eso, la importancia de reconectar con la historia, le da otro sentido a la empresa. Porque si bien podemos estructurar los mejores sistemas, tener la tecnología más avanzada, una mala decisión acaba con todo, pero las decisiones son emocionales, determinadas por el ser. Te voy a aventar ahora a ti la pelotita. Tenemos esa planeación, ya veremos algún día cómo se hace, no interesa ahorita, nos interesa la generalidad. En esa planeación, ¿sí? En esa planeación simbólica, me tienen que salir objetivos cuantificables. Y si hablo de cuantificación, hablo de matemática. La matemática no es otra cosa que un lenguaje. Estamos hablando todavía de lenguaje. Y de ahí me tiene que salir también todo un contexto de liderazgo, ¿sí? Para llevar adelante esa organización. Fíjense, por un lado tengo una parte analítica y por el otro tengo una base experimental. Me voy primero con la izquierda y luego regresamos contigo. Me voy del lado izquierdo, ahí tengo procesos y sistemas. Para que esos procesos y sistemas funcionen necesito infraestructura, que es lo que tú ofreces. ¿Cuál es la infraestructura que debe funcionar? Bueno, todos los sistemas electrónicos, las inteligencias artificiales, todo lo que nos da hoy en día el contexto analítico, ¿sí? Para tener información. Pero la información no habla, la información no sufre, la información no resuelve, la información guía, ¿sí? Y por el otro lado, sostengo eso en estructuras organizacionales. ¿Quién hace qué y dónde está? Esa es una parte analítica y es a la vez una parte existencial. ¿Sí? Vamos con la parte analítica. Si lo trabajamos abajo, Silverio, pues platícanos todo lo que es sufrir esa parte. De hecho, fíjate que... perdón la palabrita, ¿no? Pero se sufre. Es un punto muy, muy interesante porque yo lo veo, o desde mi punto de vista, el empresario a veces no se pone a analizar sus números. O sea, el empresario a veces quiere cumplir a lo mejor la obligación con una autoridad. Tenemos aquí en México 20 años de factura electrónica y la autoridad sí se está poniendo las pilas en ese sentido. La autoridad sí ya sabe ahorita si tú emites una factura, a quién le facturaste, qué le facturaste, cuánto le cobraste y si ya te pagó. Pero a veces nosotros como empresarios, o lo que veo yo en la generalidad es que una empresa que ya tiene 10 años de antigüedad forzosamente ya tiene 10 años de datos. Y te juro
que no se han puesto a analizar ni uno solo. Y de pronto se quejan de, oye, no, mis ventas están bajando. Oye, pues ve dentro de ese historial de datos a quién le has dejado de vender. Oye, mi utilidad está disminuyendo. Ve dentro de ese historial. Yo entiendo que hay ciertos giros, a lo mejor ahorita vino a la mente una gasolinería donde dices, oye, yo siempre voy a vender gasolina y los precios están normados y cosas así, va a ser muy difícil. Pero entonces, ¿cómo buscar o cómo aplicar cierta mejora o cierta analítica a esos datos que te pueden ayudar dentro de tu empresa? Mira, tu complemento está precisamente en la parte simbólica. Claro. Es muy fácil decir todo eso está en un sistema, ¿sí? Uh-huh. Pero llevarlo en medio de saber, de yo saber cómo estoy, puedo tener miedo y no abrir siquiera el documento. Número 2, si ustedes trabajan para mí y decirle mides tanto, tal vez no me gusta que me estés midiendo ni que me estés evaluando por ser una entidad categórica dentro de una numeración. Eso me ofende. O sea, esto quiere decir que hay contextos humanos por los cuales no es tan fácil, no somos inteligencias artificiales para decir, tus ventas son de 50,000, tú esto, te falta esto, Ahí tenemos que hacer un poquito ritos. Vamos a hablar de un rito en una organización. ¿Qué es un rito? Por ejemplo, la junta de avance semanal. En esa junta de avance se saca el indicador porque se saca el indicador. Pero tiene que haber un pensamiento estratégico ahí que una la métrica, ¿sí?, con esa experiencia y nos pueda dar una solución en un pensamiento más estratégico. Poníamos el ejemplo la otra vez, contéstenme lo que contestaron de inicio, porque ahorita ya se lo saben. Decíamos, amigos, si hay una alberca, y en una alberca hay ahí un letrero que dice promedio de profundidad 1,80 m, y no sabemos nadar, pues yo digo, yo mido 1,90 m, me echo a nadar, ¿sí? Me echo al agua, no sé nadar, pero creo que no me voy a ahogar. ¿Qué me contestaron ustedes? Sí, yo que no. Yo decía que no porque yo mido 1,60, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, y luego no sé nadar, entonces mejor no. Sí. Okay. Pero Esa es la medición. Claro. Pero en realidad, ¿qué es lo que está sucediendo? Tenemos que interpretar eso. Es un promedio. Sí. Quiere decir que de un lado puede haber 20 centímetros y por el otro lado puede haber 4 metros. Y eso me va a dar una dimensión existencial muy diferente al número frío y llano. Eso hay que aprenderlo, eso hay que trabajarlo con las mentes estratégicas, con las direcciones, con las gerencias y demás. Y tenemos el otro lado, sí. Esa mente estratégica también me sugiere normas de ética, me sugiere comportamientos dentro de la organización, y empezamos a hacer reglamentos que parecen la Constitución, la Constitución, o bueno, más la Constitución que la Biblia, ¿sí? Pues son reglas, que también me encierras, que también me atrapas, y entonces trabajo desde un foro externo, ¿sí? Creo que todos crecimos en una generación donde ya no queremos esas reglas, entonces la organización también cambia. Suéltanos un poquito de eso, Liz, porque yo sé que eso lo vives todos los días, ¿no? Claro, estamos hablando de sistemas, estamos hablando pero nos olvidamos de que el factor humano yace del ser, de esos valores, de esos miedos, de esos pensamientos, y que si bien somos mente, también somos emociones, también somos experiencia, también somos cuerpo. Entonces, ¿qué te limita realmente? ¿Qué es lo que no te lleva a ser arriesgado, a tomar decisiones? Hablando de la alberca, realmente, Alit, pues sí, puedo hacer la medición y decir, a ver, parada me llega aquí, pero si me subo de puntitas ya respiro, no me ahogo. Pero hay algo intrínseco en el ser que no me lleva a tomar el riesgo. Y muchas veces cuando hablamos de empresas, el liderazgo es lo que hace la diferencia en un resultado. Puedes tener los mejores datos, puedes tener el mejor panorama, y recuerdo mucho una historia de una marca de tenis muy famosa el día de hoy, de la palomita, y recuerdo que esta marca de tenis manda a uno de sus vendedores a África, a inicios de 1980, manda a uno de sus vendedores a África, y este cuate desde África habla y dice, híjole, ¿cómo te fue? ¿Pudiste ver el mercado, hacer el análisis? Y este cuate dice, sí, pero aquí nadie usa tenis. De pronto contratan a un vendedor, un joven, y el joven dice, voy. Llega nuevamente a la misma área y habla por teléfono y dice, mándenme 1,000 paquetes de tenis.
nadie usa tenis, tenemos oportunidad de vender. Entonces, con este ejemplo les quiero comentar que mucho tiene que ver no solamente con los números y los procesos, los valores del ser, las habilidades inherentes, la visión, la mentalidad, pero también esa emoción sanada, así lo voy a decir porque así hemos venido hablando en el tema de habilidades de liderazgo en esta normativa. Estas habilidades sanadas te permiten desarrollar la toma de decisiones, no solamente de manera razonable, con números, con procesos, sino también de manera emocional. La inteligencia emocional es un factor que hace la diferencia en la toma de decisiones para alcanzar resultados. Porque esto quiere decir que no se contrapuntean, se complementan. Se complementan, ¿sí? Entonces no puedo ser completamente frío y numérico y analítico como a veces los ingenieros queremos ser, ¿sí? Como tampoco podríamos darle todo el peso porque si no medimos, si no estructuramos, son lenguajes que se acompañan y son lenguajes que van más allá. Claro. Voy a romper algo muy filosófico acá para nuestra fundación, en estas pláticas, en estas charlas. Yo rompo hoy y para siempre el concepto de pienso, luego existo. Si todo lo llevamos a mente, si solamente somos cerebros, dejé de sentir, dejé de tocar, dejé de entender el símbolo, dejé de entender a la otra persona. Y el liderazgo, vamos a empezar por un tema filosófico, es donación. Si mi ser me es dado, ¿sí? Yo me doy a los demás y en esa donación hay liderazgo. No puede haber liderazgo cerrado. Yo soy el líder. Liz, párate y tráeme el café. Eso no es un líder, ese es un jefe. Eso es un jefe. Pero a veces esa dimensión no la estructuramos desde una filosofía. Hay que entender, para que mi organización crezca, tú debes crecer, tú debes ser. Y ese ser te lo voy a donar yo, en la medida que te dé toda la potencialidad que tienes para desarrollarte en el ámbito de trabajo. Fíjense que ahorita me gustaría, compartirles una anécdota, primero que nada, yo he visto empresarios que se frenan con respecto a cuando les quieres hablar de un manual de procesos, de pronto dicen, es que eso es para las grandes empresas. Yo ahí le digo, a ver, ¿sabes qué? No te preocupes, no necesitas el gran manual de procesos. Haz desde un checklist lo que necesita hacer tu colaborador, pero que alguien sepa seguir instrucciones. Porque si yo contrato a un cajero y le digo, tú eres el encargado de la caja, pues tú ya deberías de saber. No todo el mundo va a llegar a saber lo que yo quiero que en teoría sepa, ¿no? Entonces hacerle al menos un checklist. Y aquí hay también una historia. Conocí a un amigo que él entró a hacer sus prácticas profesionales a una gran empresa. De pronto lo que le pusieron a hacer ya no encontraron qué ponerle y dijeron, ¿sabes qué? Aquí está el manual de operación de la empresa, ponte a leerlo y casi apréndetelo de memoria. Y pues este amigo sí es muy, muy dedicado, agarró, se puso a aprender el manual y de pronto se sabía toda la operación de la empresa, toda. Y todo el mundo ya se dio cuenta de eso y le empezó a consultar. Oye, es que está pasando esto, sí, es que hay que hacer esto y que quién sabe qué, ¿no? De pronto llegan unos directores internacionales de la empresa, lo detectan y lo nombran director general. Por un rato ahí estuvo como director general y de un practicante se fue hasta arriba por haberse aprendido ese manual de operaciones y porque podía resolver todo lo que pasaba en la empresa, ¿no? ¿Me permites abonar aquí, amigo? Yo creo que todos tenemos información y lo decíamos hace rato, lo decías tú también, la información está ahí. Él obtuvo la información, de hecho yo conozco a personas que están muy preparadas en tema técnico, que se saben el P y el PA, pero no hacen algo que hace un líder, y es compartir la información. Un líder real lo que hace es crear equipo, ¿y qué es equipo? Si lo vemos desde la palabra equipar al otro. Entonces lo que hizo él fue equipar a los otros con la información. Yo la tengo, pero yo te la dono, como lo dice Juan Carlos, yo te la paso, y con esa equipación vamos todos, de equipo. Entonces, realmente ahí lo que él hizo fue ejercer un liderazgo. ¿Tenía la información? Sí. Es más, hoy yo te puedo decir, y lo platico mucho en sesiones, tú puedes encontrar en un clic todo lo que quieras. Sí, claro. Todo, pero ¿qué hagas con esa información? Es lo importante. ¿Qué vas a hacer con eso? Déjenme romper el by the book. Y yo me dedico a hacer manuales de organización. No quiere decir que están mal, ¿no? No quiere decir que no. Claro. Pero la estructura ha cambiado. Vamos a romper ese pasado que hablábamos mecanicista de la empresa y vamos a hablar de una empresa fundada en el ser, en la donación, etcétera, etcétera. El manual
para empezar, y en muchas organizaciones aquí está el problema, es un organismo vivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Lo que estoy haciendo hoy no sirve para mañana. ¿Por qué? Porque así como la evolución responde, la empresa responde a una evolución. ¿Cuál es la evolución de la empresa? Hay un marco externo, que es el mercado, y que el mercado, ¿cuándo cambian hoy en día? Todos los días. Todos los días. Si no estamos analizando el mercado obsesivamente, se nos pierde. Y por el otro lado, necesito alinear mi organización, ¿sí?, a ese marco externo. Ese marco externo no solamente es el mercado, ese marco externo es la sociedad, la cultura, la competencia, los sindicatos, los reglamentos, Hacienda, todo eso está alrededor y yo no lo puedo controlar. Cuando hacemos un FODA, pues hacemos eso, un ámbito externo, un ámbito interno. En ese ámbito externo, ¿sí?, si yo tengo ojos rápidos, mi ámbito interno tiene que cambiar a la misma velocidad. Entonces el manual no sigue las reglas duras y precisas de una manera mecánica. Necesita revisiones constantes, necesita actualizaciones constantes, pero necesita entendimiento para toda la organización. Hoy por eso entendemos la versión 4.5, ¿sí?, pero en 2 meses está la 4.6 y vamos hacia adelante. Sí, mientras más grande es una organización, se mueve como un elefante, sí, más pesada. Mientras más pequeñita es, se mueve como el ratón, ¿sí? Por lo tanto, hay más oportunidades en la empresa mediana, pequeña, de crecer que en la empresa grande de permanecer. La empresa grande está obligada a ser líder en sus, ¿sí?, y la de abajo no necesita, luego hablamos de eso, pero cuando hacen sus planes estratégicos, ser líder, oye, ¿cuánto traes? 50 pesos en la bolsa, pero voy a ser líder, paso a pasito, ¿no? Creo que ahorita dominar un liderazgo a nivel mundial con 50 pesos es un sueño más que una, ¿sí? Entonces hay que poner esos objetivos realistas, hay que revisarlos constantemente, hay que conocer a nuestra gente, con quién trabajamos, hay que hacer intimidad con ella, ¿sí?, y hay que formar un entorno completo, no un entorno fragmentado. Hoy por hoy, la mayor problemática de una organización, y me dedico a eso todos los días, es que las organizaciones viven fragmentadas. Por ideas, por conceptos, el financiero no entiende al de recursos humanos, el de recursos humanos no entiende al de sistemas, cada quien habla un idioma diferente, y no tenemos en esa cultura, en esa filosofía, un lenguaje común a toda la organización. ¿Sí? Y aquí me pone a pensar, porque cuando, por ejemplo, nosotros asistimos a las empresas en la creación de la misión, la visión y los valores, obviamente hacemos un rally a donde todos crean eso y todos están en alineación. Se va perdiendo por el día a día, pero a mí me gustaría que justamente hoy nos enfocáramos en qué tan importante es no solamente saber la misión, la visión y los valores de la empresa, sino comprender cómo se practica. En alguna ocasión fui a una empresa, llegó una persona, traía una caja de botellas, la botella de hasta arriba se le cayó. Había otras 2 personas sentadas, se voltearon y se empezaron a reír. Y mi pregunta fue, ¿por qué no le ayudaron? Entonces alguien contestó, es que ya no hay quien te ayude. Y yo dije, no, sí hay. O sea, la ayuda es una acción. Todos tenemos la posibilidad de ayudar a alguien, pero más que una acción es una decisión. Entonces, no es que no existan los valores, no es que no existan las posibilidades, es que ya nadie quiere accionar sobre eso. Entonces, la importancia de que en la empresa haya, sí, conozcamos los valores, pero sobre todo, ¿cómo los vamos a practicar? ¿En qué se van a ver? ¿En qué se van a notar? En que, por ejemplo, gracias a que nos trajo un vasito de agua, gracias, en la atención, en que si tú requieres apoyo, no necesito preguntarte, oye amigo, ¿requieres apoyo? Voy y te llevo el vaso de agua. Entonces, mucho de lo que yo practico en las empresas es enfocarnos a la práctica viva del ser. ¿Qué es lo que realmente haces? Primero, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Por qué elegiste pertenecer a esta empresa? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu visión dentro de la empresa? ¿Hacia dónde vas? Porque si vamos juntos hacia el mismo lugar. ¿Y cuál es y todo eso crea una filosofía de vida. Tu filosofía de vida está alineada a la que todos tenemos aquí.
porque se fragmentan, porque no tienen una visión clara de quiénes somos juntos. Juntos, ¿quiénes somos? Tú tienes una visión, tú también, pero juntos vamos a crear otra. Una visión nueva. Hay que distinguir, estás tocando algo muy interesante, Liz. Hay que distinguir, ¿sí?, el foro externo del foro interno. Déjenme explicar lo que es esto, sí, porque es importantísimo. Hoy vivimos en esa estructura mecanicista de empresa, de todas esas metodologías que nos llegaron de los 50, 60, 70, y se formó un paquete precioso, porque es muy bueno, pero se volvió un paquete muy rígido, y eso genera ese mecanismo. ¿Qué es el foro externo? Todo lo que viene desde afuera para cumplir con algo. Doy un ejemplo por fuera. Seguramente mucha gente hoy en día de esta generación se queja mucho de la escuela que estuvo, de padrecitos o de monjitas, porque el foro externo era muy rígido y no permeamos el valor de una fe, no permeamos el valor de una espiritualidad, de una religión, porque la regla era primero. Tienes que cumplir la regla. Cumpliendo la regla crecimos heridos, tronados, con nuestro foro interno. Nuestra conciencia no se formó la regla, la obligatoriedad, la obligación. Nos quejamos contra eso, pero construimos un mundo así. Fíjense muy bien, esta generación construyó eso. ¿Qué es ISO 9000? Cumple la regla. Claro. ¿Qué es la planeación estratégica? Esta es la metodología, tienes que poner un objetivo, tienes que poner, una misión, una visión, y todo el mundo la tiene que ver, ¿sí? Pero es una regla, las reglas no nos gustan. Sí. Pero sí ¿Qué tengo que hacer? No, claro que sirve, es el foro externo, claro que sirve. La NOM, sí, la NOM, y tenemos que cumplir la NOM. Mi pregunta es, ¿cuánta gente de toda esta reglamentación conoce la filosofía? ¿Cuántas de ellos conoce el espíritu para llegar a eso? Son muy pocas. La mayoría de la gente está cumpliendo. Y es parte de por lo que la gente hoy en día no le tiene lealtad a la empresa donde trabaja. Yo ya cumplí, soy un experto en ISO. Sí, pero no soy un ser humano que me done, no soy un ser humano que doy, no soy un ser humano que... Al no tener ese foro interno, el foro externo no sirve más que como estatua rígida de metal, acero y... Una cajita. ¿Sí? Una cajita rígida. Hay que trabajar la parte interna, ¿sí?, para que el foro externo funcione. Los dos funcionan, así como hablamos de la empresa en su tema analítico y en su tema existencial, de la misma manera los dos sirven. Yo voy a llegar al foro externo, yo puedo tener una moral muy interesante siempre y cuando entienda el fundamento de ello, ¿sí? Pero no voy a crecer desde la rigidez hacia la flexibilidad. Crezco de lo flexible al límite, porque no es rigidez, es límite. Y el límite tú te lo pones o no te lo pones. Vamos a hacer una distinción, ¿sí?, dentro de una organización que a veces se confunde, reglamento y política, ¿sí? El reglamento normalmente debe ser chiquito. Es ese reglamento que siempre se tiene que cumplir y nadie podemos violar. Oigan, si no nos ponemos de acuerdo y no llegamos a las 9 de la mañana, cada quien va y vamos a ser inflexibles. Pero el proceso de trabajo, ahorita que hablamos de proceso, tiene que ir acompañado de política. ¿Cuál es la política? La política no es algo inflexible, es algo que por la circunstancia, por el foro interno, se puede llegar a romper. ¿No les ha pasado que, señorita, por favor, me puede dar el servicio? Mi carro está... No, señor, cerramos a las 6 y a mí no... Señorita, pero ustedes ahí en su misión dice que el servicio es lo primero. Sí, pero el servicio acaba a las 6. ¿Sí? Estamos tocando el foro externo. Claro. No hay sensibilidad. Ahí hay una oportunidad para los negocios. Nadie está dando... La gente dice hoy en día un extra. No es el extra. Es vivirlo, vivir realmente esa misión, esa visión. Claro, estoy para servirte y no me importa la hora. Si a mi esposa se le poncha la llanta a las 12 del día o a las 12 de la noche, yo le ayudo, ¿sí? Porque mi donación es esa. Estoy hecho para servir. Esa parte se ha perdido mucho y nos hemos convertido en la organización de la regla, y es donde truena. Silverio, tú me dijiste que el martes 24 el clic ya iba a funcionar. No, pero quedamos que el 23 tú me dabas los números de parte. Sí, pero quedamos que estamos trabajando en un foro externo de rigidez y de cumplimiento, que por eso filósofos como Byung-Chul y todos estos, Han,
nos están llevando a repensar una organización nacida en la explotación del cumplimiento, que nos está llevando a la rigidez. Ay, ya, qué bueno que salí de este trabajo porque el estrés estaba hasta arriba. El estrés lo está provocando la misma organización, el mismo empresario, el mismo sistema interno. ¿Sí? Sí. Es que yo no entiendo por qué mi gente no tiene ese sentido de porque tú no lo tienes. Ajá. Las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Hay que cambiar la mente del líder para cambiar la organización completa. Y aquí fíjate Sí. que estás tocando un tema, una frase que me gustó mucho, escuché apenas, es la gente está enamorada de su forma de pensar. Y entonces cuando tú estás enamorado de tu forma de pensar, ya Claro. nadie más tiene la razón. Y lo peor aquí, por eso es que digo, a mí me toca ver la parte de sistemas. Y es muy fácil decir, sabes que el sistema debe hacer eso. Pero ya cuando me empiezo a topar con toda esta parte emocional, humana, y donde yo no soy experto, es entonces donde empiezo a buscar pues entonces de dónde te puedes agarrar para poder apoyar a una empresa. Porque lo de menos es un sistema. El sistema, como bien dices, es rígido, funciona. Pero sí, cuando de pronto hay que tratar de ir más allá con el dueño de que, oye, ¿sabes qué? Tu sistema no va a funcionar mientras tú no tengas este cambio interno y tú no se lo transmitas a tu personal y no les generes esa confianza, lealtad y luego lo peor es que nuevamente volviendo a este tema de que mira, mi empresa ha ido creciendo, ya llevamos ciertos años, 20 años trabajando, vamos con cierto éxito, pero también luego ya no saben a dónde van, ¿no? Y ahí es donde empiezan a decir, no, es que por eso necesito el sistema. No, ni el sistema te va a decir cuál es la dirección de tu negocio, ¿no? O sea, y no tienes misión, visión. ¿Y por qué no la tienes? Porque eso es para las grandes empresas, no, perdóname. Aunque seas una persona, yo creo que sí necesitas tener tu visión. Eso que estás tocando es un tema transformador en los siguientes años. No lo digo yo, lo dicen los que se dicen expertos. El 30% de los puestos de trabajo de este país en los siguientes 5 años se van a reducir por inteligencias artificiales. ¿Sí? Lo sabemos, el 60% de la industria manufacturera se reduce por robots. ¿Qué tiene el ser humano que pueda dar más allá, ¿sí?, de la mecánica de si X es igual a 4, haz esto y si no haz aquello? ¿Sí? De salirnos del algoritmo. Si nos salimos del algoritmo, ahí tenemos oportunidades, los seres humanos. Si no, estamos desplazados. Esa es una realidad concreta. Sí, sin duda alguna, pero ¿estás de acuerdo que quien creó esa robótica, quien creó esa inteligencia artificial, somos seres humanos? Y haciendo un complemento de todo lo que hemos hablado ahorita, justamente la parte sistemática, la parte de números, la parte de procesos, no podría ser sin el sentido humano. Lo único que hay que hacer es saberlo complementar y empezar a darle esa guía. Hoy tenemos en México una gran empresa que tiene culturalmente una guía del ser, un Kaizen, una mejora continua, unas 5S, pero sobre todo yo tuve la oportunidad de ir a varias conferencias y varias capacitaciones con ellos y trabajan mucho la filosofía de vida. O sea, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres? Y como para qué quieres ser parte de esta familia, porque ni siquiera se nombran empresa, de esta familia. Entonces, desde ahí viene que hay mucha oportunidad, sí, yo es más, daría un mensaje el día de hoy a los empresarios. Si hoy tú tienes un problema, la salida y la solución no es afuera, es adentro, es aquí y aquí. Y cuando tú vayas adentro, vas a saber que la solución está ahí, porque los procesos afuera y los sistemas fueron creados por el ser humano. Así es muy interesante lo que dices, y es muy triste además, te voy a decir por qué es triste. Todas estas filosofías, es que es real, todo sí. el Lean Manufacturing, todo el Kaizen y demás, son metodologías japonesas, y no quiere decir que no existieran en Occidente, claro, 70s, 80s, 90s, filosofías occidentales, PMC al cuadrado y demás, que fueron desapareciendo del mapa simple y sencillamente por el ámbito de la filosofía, fue lo que dominó. Principios como el dueño tiene que estar comprometido con el proceso, ¿sí?, separa mucho al haz y debes hacerlo y se debe cumplir. ¿Sí? Ese tipo de mentalidad sí permeó. Tenemos una riqueza en Occidente y es parte de la posmodernidad. Nos sentimos acomplejados por ella. Nos agachamos por ella y entonces tomamos metodologías que vienen de afuera. Si construimos
¿sí? Este tipo de mecanismos en conocimiento cultural dentro de una cultura tan rica como es, no me voy más allá, pero por lo menos Latinoamérica, estamos del otro lado, ¿sí? Pero estamos educados ante el fracaso y no estamos educados ante el éxito. No se trata de irnos hacia una psicología positiva, en la cual además no comparto, se trata de reconstruir filosofía, se trata de reconstruir nuestro ser, se trata de reconstruir nuestra identidad, y la identidad nos da valor, nuestra identidad nos da autoestima. Un pueblo, una organización sin identidad es una organización sin autoestima. Claro. Contra eso tenemos que avanzar. Sí. De hecho, fíjate que aquí, y ya como para concluir, es toda la problemática que he visto en muchos empresarios, y a lo mejor algunos ya detectan ciertas problemáticas, y están buscando soluciones. Y eso yo lo he comentado varias veces, la gente está buscando respuestas sin tener las preguntas. Entonces aquí es lo que nosotros vamos a tratar de hacer con todos ustedes, tratar de darles una metodología muy integral, donde pues ya escucharon todas las ideas que podemos aportar a tu empresa, y vamos a irte compartiendo algunos nortes muy puntuales para que tú puedas ahora sí que tomarlos en cuenta. Y estamos además trabajando en un bootcamp de 3 días, donde te vamos a dar toda la carnita que tú necesitarías aplicar, y ya después ver de eso en qué lo refuerzas, ¿sí? Entonces pues te invitamos a que te conectes a la próxima transmisión, las vamos a estar haciendo semanalmente, y pues bienvenido, y pues gracias. Bienvenidos. Gracias Juan Carlos. Gracias. Sírvete allá en casita tu cafecito, tu pancito. La próxima semana haremos lo que sigue y te invitamos a participar con nosotros, a platicar, a dialogar y a sacar a nuestras organizaciones adelante, que es el fruto de lo que nuestra sociedad puede darle al mundo. Claro. Nos vemos pronto porque Gracias. los resultados están en ti. Pues muchas gracias. Gracias a ti, gracias Liz, Gracias. gracias Silverio. Gracias. Gracias. Listo.